Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar mi proyecto terminal, o más bien una parte de mi proyecto terminal, que estuvo asesorado por el doctor Guillermo Chacón Acosta. Y bueno, yo lo estuve trabajando junto con él y lo titulamos Medidas de Desigualdad en la Sociedad. Ahora, comencemos a hacernos ciertas preguntas que nos hacen pensar en si las políticas públicas que actualmente existen en la sociedad ayudan a mejorar la igualdad en la distribución de los ingresos de un país, o si es que esta distribución ha sido la misma durante todos estos años, o también nos podemos preguntar si es que ciertos países subdesarrollados están caracterizados por tener un mayor índice de desigualdad que los que no están tan subdesarrollados. Entonces, podemos empezar hablando con una cosa curiosa que sucede en la distribución del capital en los países, y generalmente a esta se le conoce como la ley de Pareto o la regla del 80-20. Esta nos dice que mientras que el 20% de la población acumula el 80% de la riqueza, el 80% restante solamente acumula un 20%. Entonces, esto nos hace preguntarnos si es que esta regla se sigue en las sociedades actuales o modernas en las que vivimos. Cosa curiosa pasa, pero no respetando estos porcentajes, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que vemos en ciertas poblaciones es que, por ejemplo, el 95% de la población que se consideran clases media y baja, se reparten los bienes según una distribución exponencial, mientras que el 5% lo hace siguiendo una distribución potencial. Entonces, ¿por qué nos interesa ver cómo o qué distribución siguen estas sociedades o estas clases que están caracterizando a la población? Bueno, pues porque justo nos permite hacer o ver el panorama, ¿no? De si es que estos porcentajes se respetan, los porcentajes que llamábamos la ley de Pareto. Y bueno, por ejemplo, supongamos que tenemos una población en donde el 5% representa la clase alta y el 95% media o baja, que es justo el porcentaje que veíamos hace rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el 20% de la población dispone de 80% de la riqueza y el 80% dispone del 20%, ¿no? Esto en cuanto a cómo sigue la distribución la clase alta. Y bueno, en otro sentido podemos ver que el 95%, que es clase media y baja, el 13% de la población dispone del 40% de la riqueza, el 47% que podríamos considerar como renta o clase media dispone del 50%, mientras que el 40% restante, que podríamos considerar clase baja, solamente dispone del 10% de esta riqueza total que hay en la población. Ok, entonces ahora, ya que entendemos un poco más o menos cómo es que podemos hablar de desigualdad y de las distribuciones que siguen las sociedades o las clases, entonces empecemos a ver cómo es que podemos modelar esto en un ejercicio, ¿no? En algún modelo. Y esto lo vamos a hacer utilizando un modelo cinético. Los supuestos que vamos a hacer para considerar este modelo, primero es considerar una economía cerrada. Esto significa que en la economía no existe ni entrada ni salida de dinero, sino que la cantidad fija de capital o de dinero se mantiene constante, ¿no? Y justo es lo que hacemos. Bueno, ok, acá decimos, entonces consideramos una cantidad fija de dinero M y un total de agentes N, que son los que intercambian cierta cantidad de dinero en el modelo. Y bueno, vamos a permitir que entre pares de agentes se intercambie cierta cantidad. En este caso vamos a llamarla M minúscula, ¿no? Entonces, entre pares de agentes van a intercambiar una cantidad de dinero M que corresponde a una fracción de la cantidad total de dinero M.
que esta es fija. Ok, de acuerdo. Entonces ahora, el modelo cinético más simple en el que podemos pensar es el siguiente, ¿no? En donde tenemos que la diferencia del intercambio de dinero, bueno, pues corresponde a una fracción del dinero, en este caso epsilon está entre 0 y 1, del dinero total que van a intercambiar los agentes, menos la cantidad que, bueno, están, de alguna forma, uno está cediendo, ¿no? Ahora, aquí vamos a mencionar estas características que son importantes. En este caso, los componentes son aleatorios. Por ejemplo, esta epsilon va a estar entre 0 y 1, pero va a ser de manera aleatoria, ¿no? O sea, vamos a considerar un porcentaje de intercambio aleatorio, o sea, no siempre va a ser el mismo. Y, ok, ahora, aquí podemos hacer una analogía al intercambio de energía de lo que sucede con el intercambio de energía en un gas. Y esto porque, bueno, recordemos que cuando las partículas de un gas chocan, lo que intercambian es energía cinética. Bueno, entonces, en analogía a ese intercambio que existe en analogía al intercambio de energía que existe entre las partículas que chocan, en este sentido, lo único que van a cambiar o van a intercambiar en lugar de energía, bueno, pues va a ser justo la cantidad de dinero de la que hemos venido hablando. La dinámica global es conservativa, justo por lo que mencionábamos unos momentos antes, que pues estamos considerando una cantidad fija de dinero. Y por último, pues la suma del dinero siempre va a permanecer constante por la misma dinámica global que es conservativa. Ahora, justo aquí está ilustrado de alguna forma lo que sucede en el gas de partículas, ¿no? Bueno, una partícula choca con otra y de alguna forma hay un intercambio. Aquí podemos ver que, bueno, entra con cierta energía y sale con otra, igual acá, ¿no? La energía, o bueno, más bien la partícula azul entra, colisiona con otra partícula y hace un intercambio. Y esto es más o menos lo que estamos tratando de ver, ¿no? Que bueno, cuando dos agentes se reúnen, por así llamarlo, bueno, alguno entra con una cantidad de dinero mayor y sale con una cantidad de dinero menor, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este entra al intercambio y en este momento resultó ganador, ¿no? Si es que lo podemos llamar así, porque sale con una cantidad de dinero mayor a la que entró. Ok, entonces ahora, si nosotros nos podemos analizar en una situación en la que los agentes están intercambiando dinero, bueno, pues podemos recuperar determinadas distribuciones a partir de utilizar estos modelos cinéticos y estas reglas que hemos puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que estamos recuperando las distribuciones exponencial y potencial, que son de las que hablábamos al principio cuando empezamos a mencionar lo de la ley de Pareto. Pero no solo eso, sino que también podemos recuperar distribuciones gamma, ¿no? Ahora, estas distribuciones van a ir cambiando dependiendo de los supuestos que hagamos en nuestros modelos. Por ejemplo, aquí estamos considerando que entre los agentes se guarda un 0% de ahorro, ¿no? O sea, es decir, estamos pensando que nadie en la sociedad ahorra, lo cual podría ser como un tanto acertado, porque bueno, no todas las sociedades tienen esa capacidad o bueno, ese fomento del ahorro, ¿no? ¿O qué pasaría si ahorraran el 10% de sus ingresos, el 60% o el 90% de sus ingresos? ¿Y cómo es que estas distribuciones se van modificando respecto a estos supuestos? Entonces, ahora, ya que entendimos o comenzamos con ver cómo funcionan las distribuciones, entonces nos podemos preguntar, bueno, ya tenemos las distribuciones, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se comportan. Ahora, ¿qué tan iguales o desiguales son estas distribuciones, ¿no? Respecto a la distribución del dinero que existe en una sociedad. Bueno, pues hay diferentes formas de medir la desigualdad. Entonces, vamos a empezar a ver cómo la podemos medir. Vamos a considerar una distribución de una variable
variable aleatoria no negativa X que representa la distribución de los ingresos de una sociedad. Y en este sentido vamos a definir una función que es la función de Lorentz y se define como 1 entre la media de la integral de 0 a p de f a la menos 1 de q por dq. Ahora, siempre que esta función sea finita, entonces la media la vamos a definir como esta integral evaluada de 0 a 1 por la función inversa de Lorentz de q por dq. Bueno, ahora, esta función de Lorentz lo que nos otorga es una proporción del total de los ingresos ganados por el porcentaje de la población, 100 por 100 por p por ciento, para cada p entre 0 y 1. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros graficamos la curva de Lorentz? Bueno, pues por ejemplo, acá vamos a considerar que esta, habíamos dicho que es una función de distribución de una variable aleatoria. Entonces, si esa función resulta ser una función de distribución uniforme, lo que tendríamos es algo así, donde vamos a tratar de explicar esta gráfica, que esta justo la línea naranja es la línea de perfecta igualdad, en donde todos los agentes tienen la misma cantidad de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, pues es como la igualdad perfecta. Esta que vemos acá de azul corresponde a la línea que pertenece a la función de Lorentz. Y bueno, en esta moradita que se ve, o lila que se ve aquí abajo, sería lo contrario a la de perfecta igualdad, sino que ahora sería de perfecta desigualdad, es decir, todos los agentes, o más bien la mayoría de los agentes, no tienen ningún ingreso y solo en una persona se concentra el ingreso total que hay disponible. Y bueno, esta otra línea naranja representa la función de Lorentz inversa, que bueno, después hablaremos un poco de en qué nos ayuda. Ahora, la función de Lorentz nos ayuda a definir un índice que llamamos el índice de Gini, y bueno, está pensado como el área que existe entre la perfecta igualdad y la curva de Lorentz. Entonces, bueno, acá lo podemos ver, que es esta área sombreada de color azul, y justo esta, bueno, nos está dando la proporción de qué tanta diferencia hay entre que sean perfectamente iguales a lo que en realidad está sucediendo con esta distribución de color azul. Bueno, otro índice del que podemos hablar y que también nos resulta muy importante es el índice K, y esta es la solución al sistema siguiente, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos buscando es un punto fijo de la función complementaria de Lorentz. Por eso justo acá en la gráfica anterior, bueno, veíamos que era la función complementaria de Lorentz, ¿no? Que era esta naranja, y bueno, si estamos buscando el punto fijo, perdón, es la verde, ¿no? Esta verde es la función complementaria de Lorentz, y el punto fijo que estamos buscando pues es justo en donde se intersecta con la línea de perfecta igualdad. Este punto fijo, bueno, pues es único, y ese es al que llamamos índice K. Ahora, podemos pensar en diferentes distribuciones, porque como ya habíamos visto, bueno, las distribuciones de los ingresos pueden ir variando, ¿no? Ahora, si pensamos en una distribución uniforme, en un intervalo de A a B, entonces podemos perfectamente construir la función inversa, y, bueno, también podemos construir la función de Lorentz, ¿no? Que están definidas de esta forma. Acá, por ejemplo, notemos que si A, B va de 1 a 0, bueno, pues en realidad nada más nos quedaría, pero si A es 0 y va de 0 a 1, el intervalo que estamos pensando, bueno, entonces la función de Lorentz con distribución uniforme nos quedaría solamente p cuadrada. Y bueno, pues acá podemos ver la función de Lorentz asociada a una distribución uniforme, ¿no? Acá podemos ver que tal vez es un poco menor el área que existe entre la línea de perfecta igualdad y la distribución uniforme, que es la que está construida por la función de Lorentz. Bueno, después podemos pensar en una función exponencial, que es en donde los ingresos siguen esta distribución. Entonces, bueno, de nuevo construimos la función inversa de Lorentz y la función de Lorentz, ¿no?
¿Por qué aquí estamos construyendo la función inversa de Lorentz? Primero, bueno, pues porque es un poco más sencillo primero construir la inversa y con base a eso tener la función de Lorentz original. Y bueno, por ejemplo acá, veamos cómo es que esta curva de alguna forma se hace un poco más alargada o más ancha en este espacio. Y bueno, esto es porque la distribución exponencial de alguna forma tiende a ser menos igualitaria, por así llamarla, ¿no? O sea, si comparamos la distribución exponencial con la distribución uniforme, bueno, pues obviamente en la distribución uniforme existe un poco más de igualdad que en la distribución exponencial. Y eso, claro que tiene sentido por cómo sabemos que se comportan estas distribuciones. Y bueno, por último, vamos a ver qué pasaría si una sociedad tiene una distribución de ingresos que sigue una distribución de Pareto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esta función inversa de Lorentz ya no solo depende de P, sino depende de un parámetro alfa. Y bueno, la construimos de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener aquí la función de Lorentz que de nuevo depende de estos dos parámetros de P y alfa. Y tendríamos esta otra función. Ok, y entonces ahora si la graficamos, bueno, podemos ver cómo es que esta distribución de Pareto todavía es un poco más ancha o más gordita de alguna forma en esta parte, ¿no? O sea, eso quiere decir que, bueno, esta distribución de Pareto igual podríamos pensarla como que es menos igualitaria o no tan uniformemente distribuida, ¿no? En cuanto a los ingresos que reciben las personas que estarían en esta sociedad. Y bueno, esta fue la última distribución que pudimos considerar. Y esto, pues bueno, nos permite tener ciertas observaciones, ¿no? Para el índice de Gini, por ejemplo, es que los valores del índice siempre van a estar entre 0 y 1. Esto tiene sentido porque, bueno, o sea, de alguna forma, si el área que existe entre esta curva y la curva de perfecta igualdad es 0, pues eso significa que ambas curvas son la misma. Por otro sentido, si el área es 1, eso significaría que entre esta curva y la curva, que en este caso es naranja, sea 1, bueno, sería el área total, ¿no? Que es el caso que consideramos al inicio, donde solamente una persona tiene todos los ingresos disponibles solo para él. Luego, el índice de Gini lo podemos descomponer en dos partes, ¿no? La primera es una representación de la disparidad entre las clases baja y alta y una representación de la disparidad entre las clases. Finalmente, para el índice K tenemos que estos valores siempre van a estar entre un medio y 1. Y bueno, siempre vamos a poder asociar una proporción al 50% de los ingresos dada cualquier función de distribución f. O sea, podemos asociar el 50% de los ingresos que están disponibles a cualquier distribución dada de cómo es que están los ingresos distribuidos, ¿no? En la sociedad. Bueno, finalmente la función complementaria cuenta con un único punto fijo, que es un poco lo que mencionábamos antes cuando empezamos a ver lo del índice K. Y bueno, esto es porque siempre va a cruzar una solamente vez la línea de perfecta igualdad. Y en general el índice K es como una generalización del principio de Pareto. O sea, justo lo que mencionábamos al inicio de que, bueno, a partir de eso podemos ver si es que estos porcentajes que llamábamos 80-20 no, bueno, más bien, esto nos permite ver que esos porcentajes no siempre se respetan y pues encontrar cuáles son los porcentajes adecuados a la sociedad que van a depender de cómo es que sus ingresos están distribuidos. Bueno, finalmente acá están las referencias, que son un poco lo que estuvimos viendo y trabajando. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y espero que este video haya sido de su agrado.